Les animo una vez más a que abran su Biblia en la carta del apóstol Santiago. Está en el Nuevo Testamento para todos aquellos que no trajeron una Biblia. Generalmente tenemos Biblia en español o en inglés en la parte de atrás de las bancas. Si no sabe, pida ayuda, pero es muy, para mí honestamente, abran la Biblia, vean lo que Dios dice. Es importante, no se traguen todo lo que el pastor Roberto les dice, aunque el pastor Roberto es sincero y honesto y trata de compartir lo que él ha entendido, que es la verdad, pero ustedes abran la Biblia, vean cómo el Espíritu Santo a ustedes también les habla en lo profundo de su corazón. Y la carta del apóstol Santiago está casi a terminar la Biblia. Vamos a ir al capítulo 1 y quiero hacer un repaso nada más de los versículos en los que nos quedamos. Ahí están en la pantalla. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Si ustedes recordarán lo que ya hablamos la semana pasada, tan de suma importancia de cómo en realidad es que somos tentados. Y dice el apóstol Santiago, que es palabra de Dios, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo malo o por el mal, ni Él tienta a nadie. Y pasamos un buen tiempo hablando de eso precisamente. Dice, sino que cada ser humano, incluyendo a los cristianos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y recuerdan lo que significa concupiscencia, deseos de la carne, deseos generalmente hacia lo malo en este sentido, porque la palabra concupiscencia en sí significa un fuerte anhelo o deseo. Puede ser hacia lo bueno o puede ser hacia lo malo. En este caso en que el apóstol Santiago está hablando, obviamente se refiere a deseo a hacer cosas malas. Y hablamos de la adicción, que realmente no existe tal cosa como las adicciones. Esos son términos de la psicoterapia moderna que nos los han vendido, nos los han metido a la cabeza de muchas maneras. El enemigo es astuto porque prefiere mejor la gente, ¿cierto?, que me etiqueten con una enfermedad o con un síndrome o con una adicción. Suena mejor a como la palabra de Dios lo usa. Dice, no son deseos de la carne, pecaminosos. Dice, cuando cada uno es de su propio deseo de la carne, es atraído y seducido. ¿Recuerdan? Atraído es como el pececito que está en su cueva y pasa la carnada, el lure, y sale, es atraído, es decir, se dirige hacia allá, hacia la tentación. Y es seducido, eso sucede en la mente. Te engañaron, es la seducción, caíste en la trampa. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que se ha sido ya engendrada, la concupiscencia, dice, da a luz el pecado. Entonces vean, existe el pecado, y el pecado siendo consumado, ya cuando la persona comete literalmente lo que ya pecó en su corazón, entonces el pecado da luz a la muerte. También vimos de que el ser humano en muchas ocasiones peca antes de cometer el pecado. ¿Entienden? Por ejemplo, el adulterio, Cristo Jesús habló muy claramente. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, aún sin tener sexo con la mujer, pero ya el pecado ya se cometió, precisamente por lo que dice el versículo 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado ya siendo consumado da luz a la muerte. Hablamos de que esto no se refiere a muerte física. ¿Cuánta gente ha pecado y no se muere físicamente? No tiene que ver con muerte física, no tiene que ver en los cristianos con muerte espiritual. No nos vamos al infierno, ya caemos de la gracia de Dios simplemente por cometer un pecado. No, se refiere a lo experimental, a la experiencia. Acuérdense que la gente sin Cristo, sin Dios, es gente que está muerta en delitos y pecados, de acuerdo a la Biblia. Entonces, la experiencia de un hijo de Dios que tiene vida eterna, cuando cae en pecado, realmente no es nada agradable. No estás experimentando vida eterna, ¿cierto? Estás experimentando lo que es la muerte, aunque tú seas un hijo de Dios. Ahora, el versículo 16, y en eso terminamos la semana pasada. El versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis
no se dejen engañar. Esta palabra, vean, es como algo que está sucediendo y el apóstol les dice, dejen de estar haciendo eso. En este momento ya dejen de estar siendo engañados respecto a lo que acaba de decir de la tentación, el proceso de la tentación, y respecto a todo lo que el apóstol en sí va a continuar diciendo, lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Ahora vean, si esto es así, que obviamente hermanos creo que es así, dejen de estar siendo engañados. En este momento tal vez estaban siendo engañados, y siendo engañado la acción viene de afuera, ¿se dan cuenta? Yo puedo ser engañado, pero de una influencia externa a mí. Y en la mentira de Satanás así viene. A veces viene de mis propios pensamientos, pero muchas veces viene de opiniones o comentarios de allá afuera. Entonces lo que el apóstol Santiago nos dice a nosotros que hemos creído en Jesucristo, no sigan siendo engañados, hay que hacer algo. Y esto me da la idea de un proceso realmente. Hay un proceso de crecimiento, dejen de estar siendo engañados, entonces es un proceso. Porque aunque seamos cristianos, todos sabemos de que de alguna manera fallamos en cierta área. Y recuerden que nosotros fallamos cuando andamos en el error o cuando dejamos de poner nuestra confianza en la vida resucitada de Cristo Jesús. Nos engaña el enemigo. Ese es precisamente cuando el cristiano peca, desconfía, quita sus ojos de Cristo Jesús y pone los ojos en todo lo demás, sea lo que sea. Pero siempre y cuando lo quites de Cristo Jesús, entonces no hace diferencia en que tengas tus ojos y tu corazón. Entonces uno es engañado. ¿Puede un hijo de Dios ser engañado? Absolutamente sí. Pero todos podemos decir, sí, yo fui engañado alguna vez. Ahora, ¿puede un hijo de Dios que se alimenta consistentemente con la verdad de la palabra de Dios ser engañado fácilmente? La respuesta es no. ¿Escucharon eso? Un hijo de Dios, un creyente, un cristiano que se alimenta consistentemente con la verdad de la palabra de Dios no es engañado fácilmente. Es triste cuando gente que profesa ser cristiano, y no podemos cuestionar eso, pero que se dejan engañar por argumentos que sabemos que no tienen nada que ver con la verdad de la Biblia. Argumentos de que el psicólogo, de que el psiquiatra, del sociólogo, de la maestra, del gobernador, del presidente, todo en oposición a la verdad de la palabra de Dios. Y mucha gente cristiana que vive en ignorancia de la verdad de la palabra de Dios, entonces es engañada. Y por eso después anda con el montón de gente engañada que no son cristianos, y ahí vemos algunos cristianos despistados y engañados también apoyando la causa que en realidad se opone a lo que la palabra de Dios enseña. Todos los nuevos creyentes, si tú tienes poco tiempo en la fe cristiana, sea quien seas, hombre o mujer, joven o señorita, debes de entender esto. En realidad no existe razón para que un hijo de Dios sea engañado. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios, esta es la verdad. ¿Entiendes? No puede un cristiano decir, bueno, hay muchos caminos para llegar a Dios, no solamente es Cristo. Un cristiano jamás, un cristiano que está en la verdad, ¿cierto? Un engañado, pues obviamente va a creer eso y probablemente ni sea siquiera cristiano. Porque para ser cristiano, en realidad tienes, escucha, no si gustas, tienes que aceptar que Jesucristo es el único medio de salvación para la raza humana. Si el ser humano no acepta eso, es imposible que tú seas creyente o cristiano. Tienes que aceptar la verdad, porque Cristo dijo, ¿cierto? Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir a la presencia de mi Padre, sino solamente a través de mí. Entonces, ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios hecho un ser humano. ¿Está mintiendo Dios o está diciendo la verdad? Si está diciendo la verdad, entonces Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y ningún ser humano jamás puede ir a la presencia de Dios aparte de Él. Pueden intentar,
pueden probar, pueden ser devotos a cierta religión, y el engaño de Satanás a la mentalidad de la humanidad es, pero Dios ve tu sinceridad. No, sí, Dios ve tu sinceridad, claro, pero Dios ve tu sinceridad ¿en qué? Si estás rechazando a su Hijo, el regalo que Él te dio, y estás poniendo sinceramente tu confianza en otro ser o en otra cosa, sinceramente estás engañado y sinceramente vas a terminar en la condenación eterna, con toda sinceridad. Esas son verdades de la palabra de Dios. Entonces, la gente que empieza a su relación con el Señor, gente que han hecho profesión de fe en Cristo Jesús, que tienen poco tiempo en la fe, necesitan aprender eso, necesitan poner atención a esto. Por eso es que continuamente, no solo el pastor Roberto, sino entre ustedes mismos se animan a permanecer creciendo en la verdad de la palabra de Dios. Todos nosotros somos testigos de gente o de personas que pues sí se profesan ser cristianos y no podemos cuestionar eso. ¿Entienden? El corazón solo Dios lo conoce. Pero nos deja una gran desilusión cuando vemos su comportamiento y su forma de pensar, su forma de hablar, de expresarse y aún su forma de comportarse. Entonces nos quedamos rascando la cabeza, decimos, ¿qué cosa pasa con esa persona? Bueno, hay dos opciones nada más. Cuando una persona que profesa ser cristiana y su comportamiento, su vida, deja mucho que pensar, nada más existen dos opciones. Número uno, puede ser que no sea cristiano, no es regenerado. Tal vez está convencido, pero no convertido. Puede ser que sea sincero en unirse a una iglesia y que anda deseando, pero todavía no ha encontrado a Cristo como su vida, como su salvación. La otra opción puede ser de que en realidad sí sea un hijo de Dios, pero que está engañado o ignorante de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo se elimina la ignorancia? ¿Cuál es la solución al hambre? Si tengo hambre, si tengo sed, la solución a la muerte, vida, ¿cierto? La solución a la ignorancia, aprender, ¿cierto? Aprender. La solución al engaño es verdad. La verdad. Entonces, en este asunto espiritual, no solamente se trata de aprender y aprender y aprender. Es de suma importancia aprender la verdad, porque mucha gente allá afuera está aprendiendo muchísimo, pero ¿qué cosa está aprendiendo? Mentiras, engaños, errores. Es muy importante por eso venir a la palabra de Dios. Y si ustedes tienen su Biblia, vean ahí en la Biblia, el apóstol Santiago, si ustedes así brevemente, Santiago capítulo 1, empezó el capítulo 1 hablando de las tentaciones y pruebas, ¿cierto? Miren el versículo 2, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando estén atravesando pruebas y tentaciones de diferente manera, porque sepan que la prueba de su fe produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el apóstol Santiago. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dijo Santiago? ¿Qué dice Dios? Pídala de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Te la va a dar sin reproche, sin echarte en cara nada, y te va a hacer dar esa sabiduría. Pero pide con fe, no te pongas a dudar. Porque el que duda, ¿qué cosa dice Santiago? ¿Qué pasa con el creyente que duda? Es arrastrado de aquí para acá, ¿cierto? Como una ola en el mar, una ola la arrastra el viento de aquí para acá. Así es más o menos el creyente cuando duda. Y sigue el apóstol Santiago habló de las riquezas. Pasamos tiempo también hablando de la perspectiva de Dios respecto a las riquezas, el pobre, etcétera. Y entonces en el versículo 13 a 16 dice cuando alguno es tentado, etcétera. Pero en el versículo 17, vean, 17 y 18, ahí está en la pantalla, sigan el pensamiento, ¿ok? Porque Santiago está escribiendo y trae un hilo de pensamiento. Dice, toda buena dádiva, después de que le dijo, no se dejen de estar engañados o dejen de estar siendo engañados. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Según Dios, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, cambio, ni sombra de variación.
Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicia, dice, de sus criaturas. Vean el pensamiento, dejen de estar siendo engañados. Pero acaba de decir, cada quien peca cuando de su propia concupiscencia. Entonces habla de regalos, de dádiva. Entonces, si se dan cuenta, la relación que existe entre cosas que Dios nos da aquí a los seres humanos y cómo pueden realmente ser causa de que la gente peque. Las cosas en sí mismas no son malas. Aquí hay dos palabras interesantes, dice toda buena dádiva. ¿Saben lo que es una dádiva? Algo que se te da. Y un don es lo que se te da. ¿Entiendes? Una dádiva es un giving, un gift, un regalo, un giving. Pero cuando dice toda buena dádiva, el énfasis está en la acción de que tú no la produces, tú no la haces, sino que se te está dando eso. Es un regalo. Todo regalo, toda buena dádiva viene de Dios. Cuando dice todo don perfecto, saben que esa palabra don es como una dote. Ya no implica tanto la acción de que se te está dando, sino mira la dote, mira el regalo que se te dio. Y la Biblia enseña toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Qué interesante, ¿no? Desciende de lo alto, porque obviamente se está refiriendo a Dios. Desciende de Dios, proviene de Dios todas esas buenas dádivas y todo regalo perfecto. Saben que también cuando Jesucristo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dijo, tienes que volver a nacer. Las dos veces que le dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo. Esa palabra de nuevo, ¿saben qué significa? De lo alto. En realidad es, si ustedes tienen alguna traducción de la Biblia, donde dice Cristo a Nicodemo en Juan 3, de verdad te digo, el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es correcto, porque es de lo alto o de nuevo es lo mismo. El ser humano tiene que nacer de lo alto. Y aquí el énfasis viene de lo alto. Las dádivas, los regalos que Dios nos da. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas dádivas o regalos que Dios nos da? Que ya nos ha dado. Bueno, vean, una listita pequeña es agua. Agua es una dádiva porque se nos dio. Es un regalo, miren el beneficio. Agua, comida, el aire, oxígeno, árboles, mares, ríos, etc. Ustedes llenen el blanco. Todo eso no vino de chiripa o de casualidad. Eso lo creen los evolucionistas. Y muchos de ellos en realidad no lo creen. Pero tienen que decir que lo creen. Pero su problema, ustedes saben, serio, es la palabra de Dios. Ellos tienen conflicto y resistencia a aceptar que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su vida tienen cosas que no les conviene aceptarlo. Pero digamos el ateo, el evolucionista, los humanistas, todos los que no aceptan Génesis capítulo 1, que Dios creó el universo, que Dios creó al ser humano, que Dios, por eso hay aves, porque Dios las regaló al ser humano. Por eso hay animales, porque Dios los regaló a la raza humana. Por eso hay peces en el mar, Dios. Porque hay frutas, Dios. Porque hay comida, Dios. Porque existe el oxígeno, el aire, Dios. Toda buena dádiva, todo regalo proviene de Dios. La vida misma es un regalo de Dios. Todas esas cosas, los sentidos. Vean qué gloria al Señor, ¿cierto? Los sentidos, hermano, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído, del oír, del entender, el sentido del olfato, el sentido de la vista. Bendito sea el Señor, Dios es perfectamente perfecto. Si es grandioso, hay una palabra en inglés que es He is awesome, God is an awesome God. Dios es maravilloso. No venimos de la evolución. Imagínense que fuéramos simplemente gorilas en evolución, orangutanes en evolución. Somos creación de Dios.
Y todas esas cosas Dios nos las regaló. El sexo es un regalo de Dios. Fuimos hace unos días a una conferencia de pastores y su esposa. Nuestro hermano Efi también con su esposa estuvo ahí, y otros pastores, y nos hablaron de eso, ¿cierto? Y pues en realidad el sexo no es un pecado. La gente puede usar las cosas de Dios, los regalos de Dios, para pecar. Ese es el problema, pero no tiene nada que ver con el regalo en sí. Todas y cada una de estas cosas, de estos regalos, de estas dotes, vienen de nuestro Dios, descienden de nuestro Dios. Nunca debemos de dejar de pensar en lo alto cuando estés dando ese primer bocado, cuando tienes mucha hambre, ¿cierto? O tienes mucha hambre y sobre todo comes la comida que más te gusta, como un pozolito verde, calientito, picosito. Tienes mucha hambre, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. O sea, nunca, al disfrutar, simplemente al salir, vean, el clima, la vista, el paisaje, el sol. Damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos dio como un regalo. Y si Dios nos las dio, ¿ustedes creen que es para qué? ¿Para hacernos pecar? Como alguna gente equivocadamente razona. Si Dios dio el sexo, es para usarlo. ¿Por qué entonces es pecado? Si Él nos lo regaló, es para usarlo. Momentitito, no va por ahí la idea de Dios. Dios nos dio cosas para disfrutarlas, incluyendo el sexo, el agua, la comida, pero hay cierto límite, y eso lo dice Dios, lo enseña Dios en su palabra. Ninguna de las cosas que Dios nos dio son malas en sí mismas, ninguna. El ser humano, por su perversión y pecado, puede hacer mal uso de esas cosas y esos regalos, pero la cosa en sí misma no es pecado. El ser humano la puede pervertir. ¿Cuántas cosas hemos visto, cierto? Por ejemplo, la inteligencia del ser humano. Dios, ¿quién se la dio la inteligencia al ser humano? Dios. ¿Cómo va a usar este ser humano su inteligencia? Él decide usarlo para bien, para crear cosas buenas, o lo puede usar para hacer daño a la humanidad y para hacer cosas malas. Pero la inteligencia Dios se la dio al ser humano, depende del corazón. ¿Cómo está tu corazón? De acuerdo a tu corazón es que vas a usar la inteligencia que Dios te ha regalado. Pero el problema no está en la inteligencia, sino en tu corazón. Dios nunca busca ni desea el mal para ninguna de sus criaturas. Todo lo contrario, lo único que Dios desea hacer con cada ser humano es bendecirlo. ¿Sabían ustedes, no les parece tremendo que el ser humano le huye a Dios? No sé, tal vez algunos de ustedes tienen algún familiar que le han ustedes tratado de hablar de Cristo Jesús, del Evangelio, del regalo de Dios y la salvación, y la gente no quiere. Sea el vecino, algún familiar, algún amigo en el trabajo. ¿No les parece una ironía? Si Dios lo único que quiere hacer con cada ser humano es llenarlo de las más grandes y preciosas bendiciones espirituales que el ser humano jamás va a poder encontrar en otro lado. Es lo único. Dios no quiere nada de mal para el ser humano. Y sin embargo el ser humano, por la arrogancia de su corazón y el engaño del que viene del mundo y de Satanás, no quiere acercarse al Señor. Pueden imaginarse el corazón de Dios. Pueden imaginarse, puede el padre imaginarse cuando su hijo está sufriendo y el papá tiene la solución y tiene la medicina y tiene cómo ayudar a su hijo. Y si su hijo tan solo aceptara lo que su papá le está dando, su hijo iba a dejar de sufrir, ¿cierto? ¿Qué dolor siente el papá que su hijo no quiere lo que el papá le está dando, aun cuando sabemos que es para su propio bien? Entonces recuerden que nuestros sentidos aún son finitos, pero Dios es infinito. Entonces, si yo como papá me duele profundamente que mi hijo me rechace el bien que yo le estoy dando, y me parte el corazón de ver lo que está sufriendo por rebeldía y por no aceptar el regalo que yo le doy para su bien, si a mí me duele hasta aquí, a Dios
le duele infinitamente, porque Dios es infinito. Lo entristece que un ser humano en su rebeldía, en su orgullo, rechace a Dios. Entonces vean, Dios no nos da sus regalos y dones para hacernos pecar, sino para que los disfrutemos y le demos la gloria a Él por su grandeza y perfección. Pero es debido a nuestras concupiscencias o deseos de la carne y pecado en el ser humano, que el ser humano comete pecado por medio de ellas. Por ejemplo, la comida, ¿cierto? El sentido del gusto es una bendición, pero eso puede guiar a la glotonería cuando se pasa el límite, ¿cierto? Cosas también podemos tener. No es pecado tener cosas, no es pecado tener dinero, ¿entienden? Pero eso el enemigo lo puede usar para avaricia, para un deseo grande. Vean la tecnología, puede ser una bendición, puede ser una maldición. Aún las posiciones que Dios da a los que nos gobiernan. ¿Recuerdan cuando estaba Jesucristo enfrente de Pilato? Y Pilato cuando le iban a crucificar, Pilato le dijo: ¿qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o para dejarte preso? ¿Qué le contestó Jesucristo? ¿Saben lo que le dijo? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. Esa posición de autoridad viene de Dios. Tristemente, vean nuestros políticos, los gobernadores, los jueces, el mismo presidente. ¿Quién le dio la posición al presidente? Dios. Es un privilegio y Él lo puede usar para la gloria de Dios o para la destrucción de su propio país, lo cual está haciendo nuestro presidente, por medio de apoyar y de animar leyes que son destructivas totalmente para el ser humano, que son dañinas, destructivas, que le van a hacer mucho daño a las familias. Pero la posición en sí viene de Dios, pero depende del corazón. La posición no es el problema, es el corazón del ser humano. Sea presidente, o sea juez, o sea político, o mayor, o lo que sea, mayor de una ciudad, gobernador. Depende del corazón. Las cosas que va a aprobar, las cosas que va a prohibir, que va a apoyar que sean prohibidas, va a depender de su corazón. Entonces las cosas en sí mismas no son el problema. Los hijos de Dios no debemos ser engañados ni desviados de la verdad de la palabra de Dios. Podemos gozar y podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da a nosotros como sus regalos. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios le ha dado al ser humano? Jesucristo. ¿Escucharon? El regalo más grande que Dios nuestro Creador nos ha dado a nosotros como seres humanos se llama Jesucristo, que es su Hijo. No existe mayor regalo que ese. No hay más grande regalo que el ser humano va a poder recibir aparte de Dios, que es el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahí está Cristo, ¿cierto? El regalo, ahí está, a disposición del que lo quiera recibir. Una vez nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, somos testigos de la bendición espiritual que hemos recibido. Somos testigos de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos testigos de cómo el Espíritu de Dios, por medio de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, nos ha hecho una nueva creación, una nueva criatura. ¿Y qué fue lo único que hicimos? Extendimos la mano. ¿A qué? Para recibir el regalo que Dios tiene en su mano, extendiendo hacia la humanidad. Ese es el evangelio que se predica en la Biblia. ¿Entiende? Dios nos dio su regalo, y su regalo es su corderito, su hijo. Su hijo. Y a cada ser humano le hace así. A cada ser humano. Estoy 100% seguro que todos los que estamos aquí, y obviamente los que van a escuchar, ya se les ofreció ese regalo. Y Dios quiere que todos los que estamos aquí hayan extendido la mano. Y eso es la fe. La fe, en cierto sentido, la fe es la mano que se extiende para recibir el regalo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Y les digo, ahí está
a disposición del que lo quiera recibir. Y tristemente hay gente que todavía no quiere extender la mano. Nada más tiene conocimiento de lo que es el Evangelio, pero no estira la mano diciendo: Señor, a partir de hoy yo acepto este regalo de salvación. Yo me rindo a ti, Señor. Entonces vean, de igual manera, los regalos que Dios da a sus hijos aquí en la tierra no le producen dolor ni tristeza. Hay un pasaje en Proverbios 10:22. Es interesante, mire, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Algunas bendiciones son agua, comida, aire, flores, árboles, montañas, lagunas, ríos, mares, animales, aves, etc. Otras bendiciones que Dios nos da es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que en Gálatas 5:16 se le conoce como el fruto del Espíritu Santo de Dios. Son regalos, vean. ¿Puede el Señor bendecirte con una casa? Claro, si Él quiere, sí, claro que sí. ¿Puede Dios bendecirte con un carro? Claro, ¿cierto? Si Dios quiere, claro que sí. Entonces, todas y cada una de estas cosas no producen ni tristeza ni dolor. Un carro, una casa, vacaciones, etcétera, ropa, puede ser bendición de Dios, pero puede convertirse también en un dolor de cabeza. Entonces quiero que pongan la ilustración, Rogelio, porque piensen en esto. Esto es basado en la vida real, ¿ok? Nada más que lo puse ahí como caricatura, pero es basado en la vida real. Y esto fue, le recibió un consejero financiero, es cristiano, pero es un consejero financiero. Y un día llegó un matrimonio cristiano a hablar con él. Estaban hasta el cuello. No podían pagar los $600, $700 de un carro que se engancharon, pero ellos estaban convencidos de que era una bendición de Dios. Pero oramos a Dios y le pedimos y Dios nos lo dio. Ese carro es una bendición. ¿Sabe lo que le dijo el hermano? Y este hermano es Dave Ramsey, es consejero financiero cristiano. Le dice: ¿pero qué dice la Biblia? Y vuelve atrás, Rogelio, vean Proverbios, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ustedes están llorando. Ustedes tienen dolor de cabeza con ese carro, no lo pueden pagar. ¿Cómo puedes llamarle bendición de Dios cuando te está costando hasta tu propia vida? No tienes dinero, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Se disfruta. Gracias al Señor, porque Dios nos da también sabiduría a sus hijos. Dios no nos da malos regalos a sus hijos, que somos nosotros. Lo que Dios nos da son buenos regalos, y su bendición no nos da dolor de cabeza ni tristeza. Eso debemos de entenderlo. Nuestro Dios es un Dios bueno, su naturaleza es bondadoso, Él es bondadoso. Y la Biblia dice: en Él no existe cambio o sombra de cambio, de variación, no existe. Dios seguirá, ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Y de su buena voluntad, el apóstol Santiago también, Santiago capítulo 1, versículo 18, si tiene su Biblia: Él de su buena voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la palabra de verdad. Y todo ser humano que acepta ese mensaje del Evangelio, que es la palabra de verdad, es nacido de nuevo. Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Y todos los cristianos le damos gracias al Señor por su regalo de nuevo nacimiento, que fue hecho por la palabra de verdad. Y cuando aceptamos a Cristo, nuestra identidad cambia totalmente. Éramos pecadores, ahora por la palabra de verdad somos nuevas criaturas o hijos e hijas de Dios. Nuestra identidad vieja de pecadores quedó atrás. Ahora tenemos una nueva identidad, que es: somos hijos de Dios. Versículos 19 y 20, vean. El apóstol Santiago ahora dice: por tanto, por esto, hermanos,
entiendan esto, entendiendo esto. Ahí está en la pantalla, versículo 19 a 21. Pero vean todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Desde dónde vienen las tentaciones, de la propia concupiscencia y todo lo que acabamos de ver. Todo regalo bueno, todo don perfecto viene de Dios. Él nos hizo nacer por esto. Es como una unión, una conjunción basado en esto que les acabo de decir. Dice Santiago, ustedes, hermanos, entiendan esto, mis amados hermanos. Dice, todo hombre sea pronto para ¿qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, vean la unión del pensamiento, dice, por lo tanto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces es interesante esto, porque aquí pasa el apóstol Juan a hablar acerca del enojo en la vida del creyente. El enojo es una emoción, y no sé cuántos de ustedes saben, pero he estado dando consejería en el manejo del enojo por ya casi 20 años. Y algo que siempre se enseña ahí es que el enojo es una emoción que sucede dentro de ti. La agresión es una acción que tú cometes, es una acción. La gente nunca jamás va a ir a la cárcel por estar enojado. Le digo a esta persona, le digo, tú puedes ser el ser humano más enojado en el planeta Tierra y no te pueden meter a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque no hay ley en contra del enojo. Te puede dar ataque al corazón y ahí quedas, ¿es cierto? Pero no hay ley en contra del enojo, hay ley en contra de la agresión. Y cuando le pregunto ahí a la gente, el grupo que atiendo es hombres hispanos, latinos, que han sido arrestados y por orden de la corte tienen que ir a tomar consejería. Le preguntamos, ¿y cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo es que viniste aquí? Dice, no, pues usted sabe, tuve problemas con mi esposa. Digo, bueno, yo también tengo problemas con mi esposa y nunca me ha metido a la cárcel. Dice, bueno, es que me enojé, usted sabe, me enojé. Y me digo, bueno, yo también me enojo y nunca me ha metido a la cárcel. Bueno, es que usted sale de unas 2 o 3 cachetadas. Oh, ok, eso ya es agresión, aunque lo minimice así. Pero se dan cuenta, el enojo es una emoción, la agresión es una acción. No hay ley en contra de la emoción, hay ley en contra de la agresión o de la acción que el ser humano pueda tener. Entonces, hombre o mujer, acuérdate de esto, recordemos de esto, el enojo puede tú estar enojado. El enojo puede ser legítimo muchas veces, válido, legítimo y justo, y algo natural. Y pueden imaginarse a un hombre que no se enoje, que le esté faltando el respeto a su esposa. Hay un problema serio, ¿cierto? ¿Cómo no te va a enojar, no te va a indignar una injusticia? Es válido, es legítimo, es aceptable, es natural. Jesucristo se enojó. ¿Recuerdan? Jesucristo cuando se enojó. Pero entonces vean, siguiendo el pensamiento, ya que somos primicias de las criaturas del Señor, habiendo sido nacidos por la palabra de verdad del Evangelio, entonces debe de fluir esa nueva vida, nueva creación en nosotros. Es decir, de lo que el creyente es en su relación con Dios. Somos nacidos por la palabra de Dios a lo que el creyente hace. Siempre hay una relación. Lo que yo soy va a afectar lo que yo ¿qué? Hago. Lo que yo soy determina en gran manera mi comportamiento. Escuchen esto, por eso es tan importante y por eso el pastor Roberto se opone tantísimo a las etiquetas que la psicoterapia moderna está poniendo el día de hoy. Porque lo que yo crea de mí mismo, como yo me acepto, va a afectar cómo yo me porto y lo que yo hago. Y recuerda, la semana pasada o antepasada hablamos de la etiqueta alcohólico, ¿cierto? El alcohólico, ¿qué piensa de él? ¿Como un sobrio o como un borracho, como un alcohólico? Esa es su imagen, soy alcohólico. Se mira en el espejo y dice, soy alcohólico. Soy alcohólico, piensa de él como alcohólico.
vive su vida como un alcohólico. Entonces lo que él piensa de él va a afectar su comportamiento. Porque así es, así nos creó Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tu comportamiento será como el de un hijo de Dios. Absolutamente. Piensa de ti quién eres. Soy un hijo de Dios, santo, limpio, perfecto, sin mancha de pecado. Así Dios me ve, así Dios te ve limpio, uno de sus hijos, porque eso es lo que eres, un hijo de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Entonces, si tienes ese concepto de ti continuamente, tu vida va a ser de acuerdo al concepto que tienes de ti todo el tiempo. No es tan complicado. La gente, el mundo lo complica mucho allá porque están etiquetando demasiado. Y pobre del cristiano que acepta esas etiquetas totalmente equivocadas. Y ustedes saben que habló de este hermano Jimmy, que dijo: soy Jimmy, soy cristiano y soy maníaco depresivo, esquizofrénico, paranoico. Hágame favor, ¿cuál es su identidad entonces? ¿O eres hijo de Dios o eres un maníaco depresivo, esquizofrénico, paranoico? Obviamente él aceptaba que era maníaco depresivo, esquizofrénico, paranoico. Y ahí andaba todo el tiempo bajo droga y moviéndose y haciendo cosas. ¿Por qué? Porque su identidad, lo que él aceptó, afectaba su comportamiento. Cuando él entendió quién era a los ojos de Dios, que era un hijo de Dios, ¿saben qué pasó con Jimmy? Hermano, mandó a volar todo eso. Todo eso, esta es una historia real. Yo la escuché de la persona quien nos lo compartió, que sucedió con él. Mandó a volar todo eso. Años después que el hermano que le dijo: ¿quién te dio esa identidad? Dijo: no, es que fíjate que fui a un psiquiatra y me dijeron que yo era maníaco depresivo. Y después fui a otro y me dijo que yo era esquizofrénico. Y ya el último psiquiatra que fui me dice que yo soy paranoico. Esas identidades, entonces cómo no se iba a estar portando el pobre así como lo que le dijeron y como lo que aceptó que era. Pero cuando entendió su nueva identidad, manda a volar eso. Jimmy le dijo al hermano: tú no puedes tener esa identidad y decir hijo de Dios por fin. No, el hombre, como lo dice Santiago, recuerdan, el hombre de doble mentalidad es inconstante en todos sus caminos. Por eso el Señor dice: no, tú eres un hijo de Dios, punto. Puede ser que estás luchando con el alcohol, con la droga, con cierto comportamiento, pero no aceptes ninguna otra identidad. Somos hijos de Dios. Los cristianos somos santos, es decir, apartados, separados, diferentes del mundo que no tiene a Dios. Los hijos de Dios deben ser prontos para oír, lentos para hablar, lentos para airarse. Tal vez por esto Dios nos dio 2 oídos, ¿cierto? 2 oídos y una boca. Hermano, Dios es perfecto. Pues yo cuando estaba pensando en esto dije: imagínense que tuviéramos que Marta tuviera 2 bocas. Si con una ya es suficiente. Pero imagínense que nada más tuviéramos un oído y 2 bocas. Si con una, ¿cierto? Es tan difícil para el orgullo, la arrogancia del ser humano controlar y refrenar lo que piensa. Pero Dios dice: todo hombre, toda persona, sea pronto ¿para qué? Para oír, escuchen. Dice: lento para hablar, lento para airarse. Porque es que el ser humano es más pronto para hablar que para escuchar. Orgullo y deseos de la carne, concupiscencia. Simplemente, hermano, el ser humano no quiere escuchar cuando alguien apunta sus errores, ¿cierto? Hay alguien aquí que le encanta que le digan sus errores. Alguien que diga: a mí me gusta que me digan cuando estoy equivocado o que yo no tengo la razón. No existe ser humano así. ¿Por qué? Porque tenemos pecado, tenemos deseo de la carne, tenemos lo que se llama orgullo. Y no nos gusta que nadie nos apunte nuestros errores. No nos gusta admitir que estamos equivocados. El ser humano en su orgullo quiere siempre controlar a otro ser humano. Quiere controlar su propia vida. Quiere controlar las circunstancias. Vean, pero Dios por medio del apóstol Santiago nos da aquí consejería en el manejo del enojo. Ese pasaje que está en la pantalla, Rogelio, una vez más, vean.
La ira, perdón, dice, por lo tanto, amados míos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, perdón, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Ahora que fuimos al retiro de pastores con las esposas, nos hablaban del tema de la comunicación. El tema de la comunicación es muy importante, y algo que sabemos de la comunicación que depende de tu corazón y tu relación con Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que vale un cacahuate que tú tengas un PhD o un doctorado en comunicaciones? Vale un cacahuate si tú no tienes disposición en tu corazón. Es por esta razón que consejeros matrimoniales se divorcian, y consejeros que enseñan la comunicación también terminan perdiendo el control. ¿Por qué? Porque la comunicación en los matrimonios va a fluir ¿de qué? De cómo está mi corazón. Y lo que estamos hablando aquí es anger management, o manejo, consejería y manejo del enojo, o anger, domestic abuse counseling, o consejería en el abuso doméstico. Esto es, ¿sabes qué es lo que Dios dice? Así de sencillamente, primero oye, después habla. ¿Cierto? Primero oye, después habla. Es sencillo. ¿Es difícil? En sí mismo no. ¿Qué es lo que hace difícil a ese consejo de Dios tan simple? Dice, oigan primero, después hablen. ¿Qué es lo que lo hace difícil, hermano? El corazón, el orgullo. ¿Cierto? Creo que este asunto de enojo, como todos somos seres humanos, todos hemos vivido la experiencia llamada enojo, ¿cierto? Todos hemos visto a otra persona cuando está enojada. Entonces vean, la ira y el enojo no son respuestas en el Espíritu Santo, sino en la carne. Y por motivo del tiempo quiero más o menos concluir con esto. Vean, el enojo en sí es como un mecanismo de defensa. ¿Sabían ustedes que el enojo es una emoción secundaria? La emoción primaria es el miedo. ¿Sabían que la gente que tiene miedo usa un mecanismo de defensa, que eso lo llama la psicología, la Biblia le llama deseos de la carne? Deseos de la carne. ¿Saben lo que es la carne? ¿Recuerdan que hemos hablado? La carne es cuando yo trato de resolver mis problemas o suplir mis necesidades usando mis habilidades, mi inteligencia, mi prudencia, mi sabiduría, aparte de Dios. Esos son los deseos de la carne. Entonces, cuando un ser humano tiene miedo por los deseos de la carne, lo que hace es pone una barrera, y es el enojo. Cuando vean a una persona enojada, es una persona que tiene miedo, porque el enojo es reacción secundaria al miedo. Piensen en esto, y les voy a poner una ilustración. Nada más, creo que lo platiqué, pero algunos de ustedes no estaban, entonces lo voy a platicar otra vez. Hace unos años fui con un grupo de americanos a mi tierra a poner el techo a un edificio, a un templito. Y iba una muchacha con nosotros de aquí de Estados Unidos. Ustedes saben aquí cuánta gente tiene perro. Tú puedes ir prácticamente a cualquier perro, ¿cierto? Que traigan así caminando, y tú lo puedes, ¿cómo se dice? Acariciar, o que si hay una palabra en inglés, ¿verdad? Pat, yes. Tú puedes hacerlo, y el perrito nomás te va a mover la cola. Y esta persona americana fue a México y quiso hacer eso con un perro de la calle. Y el perro se enojó y le aventó la mordida, y ella no entendía por qué. Le digo, pero es que este es perro mexicano, this is a Mexican dog. Y le tuve que explicar el asunto con un poor Mexican little dog. ¿El problema cuál es? ¿Por qué se enoja el perro? ¿Por qué se enojó el perro si le iban a acariciar? ¿Por qué creen, hermano? Tenía miedo. Porque tenía miedo. Y el enojo es un mecanismo de defensa. ¿Pero qué cosa? ¿Por qué tiene miedo? ¿Miedo a qué? Que lo tratan. ¿Miedo a qué? Que lo tratan así. A que lo traten ¿cómo? Con golpes. ¿Y por qué piensa que lo van a tratar mal? Porque tiene experiencias pasadas. ¿Cierto? Entonces vean, la raíz,
lo que tiene ese perrito es miedo. Pero entonces él se va a defender, porque miedo basado en las experiencias que ha tenido en el pasado, que la gente lo ha tratado mal. Entonces el enojo es, no me van a hacer otra vez eso. Miedo, hermanos. Vean otro ejemplo nada más, y creo que aquí todos los papás nos vamos a identificar. Los papás que tienen hijos adolescentes. ¿Qué sucede cuando el papá le dice al hijo, mi hijo saca la basura? Y el hijo le dice, no quiero. ¿Cierto? El papá, mi hijo saca la basura. No, I don't want to do it. Que saques la basura. Y que dice, no saco la basura. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que tiene el papá? Miedo horrible. Miedo. ¿Sabe cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué, hermanos? Varones. ¿Cuál es el miedo que tiene el papá? Perder el control. A perder el control y a que pierda el control del hijo y va a decir, ¿y ahora yo qué hago? Yo soy el papá. ¿Cómo va a ser que mi hijo me va a faltar el respeto? Tengo que hacer algo. Pero es miedo. Entonces el papá agarra, sí, no lo vas a hacer. Y entonces lo que ve el hijo es ¿qué? ¿El miedo o el enojo? Lo único que ve el hijo es el enojo. Agarra el cinturón y le va a pegar o lo obliga a hacerlo. La expresión es enojo, pero el papá en realidad tiene miedo a perder el control, miedo a que sea un mal papá. ¿Entiende? Miedo a lo que va a suceder si de ahora en adelante yo no hago algo y no hago que mi hijo me haga caso en eso. ¿Qué cosa va a suceder ahora de ahora en adelante? Voy a perder el control y entonces va a ser para mal para mí. Entonces el papá ya cuando el hijo lo hace por intimidación, se da la vuelta y hace that was close, ¿cierto? Porque tuvo miedo de que se perdiera el control. Pero es miedo, hermano. Es lo mismo en la vida diaria. Ves a una persona enojada, generalmente ves a una persona que tiene miedo. Ahora, el asunto es que uno tiene que, como hijo de Dios, darse cuenta e identificar cuál es tu miedo. ¿Saben ustedes que esa es una buenísima manera para toda la gente que pierde el control, que se enoja, perdón?